Hace casi 30 años, una pequeña empresa intentó venderse por apenas $50 millones. ¿La respuesta que recibió? Un simple no. En aquel momento parecía una decisión lógica. Después de todo, ¿quién apostaría por una empresa que enviaba películas en DVD por correo? Pero ese rechazo probablemente causó lo que se considera uno de los mayores cambios en la historia del entretenimiento. Con el paso de los años, aquella pequeña compañía no solo sobrevivió, sino que derrotó a gigantes que parecían invencibles, transformó una industria y cambió la forma en que millones de personas consumen películas y series en todo el mundo. Sin embargo, detrás de ese éxito existe una historia mucho más complicada de lo que parece. Hubieron momentos críticos, dificultades y decisiones ajustadas, apuestas que estuvieron a punto de fracasar y conflictos con la industria del cine. Una empresa que pasó de desafiar al sistema a convertirse en una de las compañías más poderosas del entretenimiento. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo pasó de ser una pequeña empresa a convertirse en un gigante del entretenimiento? Esta es la historia de Netflix. A finales de la década de los 90, mucho antes de que existieran las plataformas modernas de streaming, ver una película en casa implicaba hacer algo que hoy parece casi impensable. Había que salir, conducir hasta una tienda de alquiler, recorrer los estantes y esperar que la película que buscaba siguiera disponible. Si alguien la había alquilado antes que tú, simplemente no había nada que hacer. Durante años, ese modelo convirtió a Blockbuster en el líder absoluto del entretenimiento doméstico. Con miles de tiendas repartidas por todo el mundo y millones de clientes, parecía una empresa imposible de derrotar. Pero ese éxito escondía un problema que cada vez molestaba más a sus usuarios. Cada alquiler tenía una fecha límite. Si olvidabas devolver la película a tiempo, debías pagar un cargo adicional por cada día de retraso. Estas multas llegaron a representar una parte importante de los ingresos de Blockbuster y se convirtieron en una de las principales molestias para millones de clientes. Fue entonces cuando dos emprendedores vieron una oportunidad donde otros solo veían un negocio consolidado. En 1997, Reed Hastings y Mark Randolph fundaron Netflix con una idea que parecía poco convencional para la época: alquilar películas por internet y enviarlas directamente al domicilio de los clientes mediante correo postal. Ya no era necesario recorrer una tienda ni depender de que una película estuviera disponible en una estantería. Poco después, la empresa dio un paso aún más ambicioso. En lugar de cobrar por cada alquiler, introdujo un sistema de suscripción que permitía recibir y devolver DVDs sin las tradicionales multas por retraso. Era una propuesta completamente distinta a la que había dominado el mercado durante años. En ese momento, Netflix era apenas una pequeña empresa intentando abrirse camino en una industria controlada por un gigante. Casi nadie imaginaba que aquel modesto servicio de alquiler por correo terminaría poniendo en jaque al mayor imperio de videoclubes del mundo. A mediados de la década del 2000, Internet comenzaba a volverse más rápido y accesible, pero ver una película en línea todavía parecía una idea poco realista. La mayoría de las personas seguía comprando o alquilando, pero pronto ese formato de entretenimiento estaba por desaparecer. En 2007, la compañía lanzó su servicio de streaming, permitiendo a sus suscriptores ver películas y series directamente desde un computador, sin esperar envíos por correo y sin necesidad de utilizar un disco físico. Era una apuesta arriesgada. La tecnología aún tenía limitaciones, la velocidad de Internet variaba dependiendo del hogar de cada usuario y el modelo de negocio todavía era una incógnita. Pero la apuesta funcionó. A medida que las conexiones mejoraban y nuevos dispositivos llegaban al mercado, millones de personas descubrieron la comodidad de acceder a un catálogo completo con solo presionar un botón. Poco a poco, el streaming dejó de ser una alternativa para convertirse en el nuevo estándar del entretenimiento. Netflix entendió que el siguiente paso no era solo distribuir contenido, sino también crearlo. En 2013 estrenó House of Cards, su primera gran producción original, demostrando que podía competir directamente con los estudios tradicionales de Hollywood. En apenas unos años, la empresa que había comenzado enviando DVDs por correo ya no dependía de películas ajenas. Ahora producía sus propias historias y comenzaba a transformar la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de ese crecimiento existía una herramienta mucho más poderosa que las series originales o la tecnología del streaming. Aunque el streaming revolucionó la industria, esa no fue la mayor ventaja de Netflix. Su verdadero poder estaba en algo que la mayoría de los usuarios nunca veía: sus datos. Cada búsqueda, cada pausa, cada serie terminada o abandonada y cada minuto de reproducción se convertían en información valiosa. Con el tiempo, Netflix comenzó a utilizar esos datos para entender los gustos de sus suscriptores y ofrecer recomendaciones cada vez más personalizadas.
Pero el algoritmo no solo decidía qué aparecía en la pantalla de cada usuario. También ayudaba a responder una pregunta mucho más importante: ¿qué contenido debería producir la propia empresa? En lugar de depender únicamente de la intuición de productores y ejecutivos, Netflix empezó a respaldar muchas de sus decisiones con el comportamiento de millones de espectadores. Analizando tendencias, géneros, actores y hábitos de consumo, la plataforma podía identificar qué tipo de historias tenían más probabilidades de captar la atención del público. Este enfoque cambió las reglas del entretenimiento. Las plataformas dejaron de competir únicamente por tener el mejor catálogo, ahora también competían por conocer mejor a sus usuarios. Con millones de personas viendo contenido todos los días, Netflix había construido una de las mayores bases de datos sobre hábitos de consumo audiovisual del mundo. Aquello le dio una ventaja difícil de igualar y obligó a toda la industria del streaming a adaptarse a una nueva realidad. Todo este crecimiento también tuvo un costo. A medida que Netflix se hacía más poderosa, comenzaron a surgir decisiones que dividieron a sus propios usuarios y la colocaron en el centro de numerosas controversias. Con el paso de los años, Netflix dejó de ser vista únicamente como una empresa innovadora. A medida que su influencia crecía, también lo hacían las críticas hacia muchas de sus decisiones. Una de las más polémicas fue el fin del uso compartido de cuentas. Durante años, millones de personas utilizaron una misma suscripción entre familiares y amigos. Sin embargo, cuando la compañía decidió restringir esa práctica, muchos usuarios acusaron a Netflix de romper una costumbre que durante mucho tiempo había formado parte de la propia experiencia de la plataforma. A esto se sumó otra de las críticas más frecuentes: la cancelación de series. Producciones con una base de seguidores muy fiel fueron canceladas tras 1 o 2 temporadas, generando frustración entre los suscriptores y alimentando el debate sobre si las decisiones creativas estaban siendo reemplazadas por los números y las estadísticas. Netflix también ha estado en el centro de distintas polémicas por algunos de sus documentales y producciones originales. En varios casos, sus contenidos han sido acusados de presentar versiones parciales de ciertos hechos o de abordar temas sociales y políticos que provocaron fuertes reacciones tanto de quienes los apoyaban como de quienes los criticaban. Al mismo tiempo, el constante aumento del precio de las suscripciones llevó a muchos usuarios a preguntarse si el servicio seguía ofreciendo la misma relación entre calidad y costo que en sus primeros años. Para algunos, estas decisiones eran simplemente la consecuencia de administrar una empresa con cientos de millones de clientes. Para otros, representaban una señal de que Netflix estaba dejando atrás aquello que la había convertido en un referente de la industria. Mientras las críticas aumentaban, un nuevo desafío comienza a tomar forma. Netflix ya no era la única gran protagonista del streaming. Durante años, Netflix pareció no tener rival. Su crecimiento era constante, su catálogo seguía expandiéndose y millones de nuevos suscriptores llegaban cada año. Pero el mercado que la propia empresa ayudó a crear pronto comenzó a llenarse de nuevos competidores. Compañías como Disney, Warner Bros., Amazon y Apple lanzaron sus propias plataformas de streaming, recuperando gran parte del contenido que antes licenciaban a Netflix. De repente, la empresa dejó de competir únicamente por conseguir nuevos usuarios, ahora también debía luchar por mantenerlos. La competencia se volvió más intensa. Cada plataforma buscaba diferenciarse con producciones exclusivas, grandes franquicias y fuertes inversiones en contenido original. Al mismo tiempo, los consumidores comenzaron a enfrentarse a un problema diferente. Para acceder a todas sus series y películas favoritas, ya no bastaba con una sola suscripción. Frente a esto, Netflix respondió diversificando su estrategia. Incorporó un plan con publicidad, reforzó su apuesta por los eventos en vivo, amplió su catálogo de videojuegos y continuó invirtiendo en producciones originales para conservar su posición como líder del mercado. Aunque sigue siendo una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, el panorama ya no es el mismo que hace una década. La competencia es mayor, las expectativas de los usuarios son más altas y mantener el liderazgo se ha convertido en un desafío constante. La historia de Netflix demuestra que ninguna empresa permanece en la cima para siempre. La verdadera pregunta ahora es si será capaz de reinventarse una vez más, o como ocurrió con otros gigantes del pasado, terminará siendo superada por una nueva generación de competidores.